Si las noticias que ves te hacen temer, aprende a reírte de ellas. Este video está diluido acorde al algoritmo en su crítica social, pero si quieres conocer el trasfondo histórico, económico, geopolítico, te dejo el link en comentarios. Ahora sí, para hablar de las CMPs hay que estar al millón, pariente. Ahora sí, ya que andamos bélicos, pariente, vámonos recio con qué son las CMPs. El negocio de soldados particulares está explotando. Chale, ¿será desliz freudiano? ¿O albur intencionado? ¿O una confesión no pedida de todas las veces que las barras y estrellas han intervenido en los asuntos de otros países? Estos colombianos se preparan para la batalla, pero no pelean por su propio país. Ellos fueron contratados por Ucrania para pelear en su guerra contra Rusia. Si no hay ucranianos peleando en Ucrania y utilizan armamento yanqui y mercenarios de países en vías de desarrollo, es porque en el capital tú puedes trabajar de lo que sea que el burgués necesite para acumular más riquezas. Y recuerda, amiguito, mientras tú estés dispuesto a dar tu vida, puede que el burgués te pague un poquito más que al promedio mientras dures. El sector de seguridad privada está creciendo. Son retibios los del economista. Creciendo, Nel, privatizándose. Y recuerda que lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Ahora cubre todo, desde los guardias de seguridad en el centro comercial hasta soldados desplegados en zona de conflicto. ¿Viste que te dije? Ahora el capital puede comprar sus soldaditos, pero no porque todos puedan comprar soldaditos, solo aquellos que se esforzaron y quisieron dejar de ser pobres. Tan solo en el ejército de Rusia hay evidencia de soldados de al menos 27 países diferentes. En Ucrania hay colombianos. Al menos Rusia se enfocó en contratar soldados, pero ¿eso no significa alianzas militares entre países? Los reclutadores usan plataformas como Telegram, donde ofrecen pasaportes rusos así como dinero en efectivo a cambio de contratos en Ucrania. ¿Dónde más reclutan? Mediante plataformas digitales, mensajerías encriptadas y videojuegos. Ah, sí, apenas estaban contratando químicos para laboratorios clandestinos en Sinaloa. ¿Qué tiene de parecido Ucrania y Sinaloa? Quizá los mercenarios modernos más notorios sean el grupo Wagner. Entonces, si a Russo le dan el papel de villano, es el más capaz de todos. Pero si el héroe es de Occidente, Russo se vuelve el más incapaz. Una organización discreta respaldada por el Kremlin que apoya a dictadores a cambio de lucrativos contratos mineros, en su mayoría en África. Es lógico que mientras África estaba bajo el control de Occidente y vendían esclavos, África vivía el apogeo del capitalismo. Y desde que llegaron aquellos que los ayudaron a librarse de sus opresores, llegaron los dictadores que no les permiten a los burgueses explotar su recurso favorito, el capital humano africano. Wagner fue disuelto desde entonces y se integró a una nueva fuerza controlada directamente por el Ministerio de Defensa de Putin. Entonces, los mercenarios más notorios y más modernos se unieron al ejército más poderoso y más moderno. Vaya, todo lo que puede cambiar en 10 segundos del video del economista. Ellos sí que te informan al instante. Pero los rusos no son los únicos mercenarios en el continente. ¿Pero de cuál continente? ¿El europeo? No creo. Ellos son nobles y sobre todo inocentes. Ha de ser del asiático, ya ves que esos chinos andan en todo. La República Democrática del Congo contrató a estos rumanos para luchar contra los rebeldes respaldados por Ruanda. ¡Ah, no mames! Rusia conquistó el mundo y te enteraste por el economista primero. Rusia ya también es parte del continente africano. Al utilizar mercenarios, los estados pueden influir en los conflictos sin comprometer a sus propios ciudadanos. Entonces, si el proletariado es de otra nacionalidad, es un sacrificio aceptable para el proletariado local. Vaya, y decían que los mexicas eran los salvajes. Según los informes, Turquía contrató a sirios para ayudar a su aliado Azerbaiyán a luchar contra Armenia. Según, si el teléfono descompuesto me ayuda a crear un chisme que me favorece a mí, ¿lo esparzo en chinga o no, el economista? Muchos mercenarios y compañías militares privadas son organizaciones profesionales que buscan evitar la polémica. Son tan profesionales que desviven a discreción de los que están fuera de la zona del conflicto.
Ya ves, camarada, según el economista, el malo no es malo por sus acciones, sino depende de dónde viene y qué intereses representa. De hecho, un estudio reciente sugiere que la presencia de CMPs en realidad conduce a una reducción del 44% en los incidentes de bajas civiles. Aquí está, aquí viene, te vamos a decir quiénes son los buenos, porque no te vayas a confundir, ya que hacen lo mismo que los malos. Hay una reducción aún mayor si la compañía militar privada tiene su sede en un país democrático en lugar de uno no democrático. Pero los buenos pueden ser aún más buenos si son de estos y no de aquellos, créeme, please. Quizá porque una mala reputación es mala para el negocio. ¿Cómo vas a querer trabajar para una compañía que solo te va a pagar mientras dures? ¿Y contratarías una compañía que trae a desconocidos a sacrificarlos por tu interés siempre y cuando sea proletariado extranjero? Pero los grupos de derechos humanos han expresado preocupación de que los soldados privados sean menos responsables que las fuerzas regulares. Como los grupos de derechos humanos se preocupan de la violencia del pobre contra el pobre, pero solo defienden al pobre al que no le están pagando. 4 guardias de la empresa estadounidense Blackwater fueron declarados culpables de matar a 14 civiles iraquíes desarmados en 2007. Y estos son de los buenos. ¿Te imaginas que fueran de los que no les interesa tener una buena reputación? Ni que fueran dueños de los medios de comunicación para determinar de qué te enteras. Más recientemente, la Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, generó polémica por la seguridad armada en sus sitios de ayuda. Lo que generó polémica fue que contrataron a islamofóbicos para proteger y alimentar a creyentes del Islam. En Sudán están buscando a miembros del Ku Klux Klan para que protejan y alimenten a los sudaneses. Nuestra investigación de la BBC ha descubierto que la empresa que proporciona seguridad armada para vigilar los sitios donde se distribuye ayuda en Gaza ha utilizado miembros de una pandilla de moteros estadounidenses con un historial de hostilidad hacia el Islam. Por los miembros se refiere al fundador, cofundador, tesorero y vicepresidente, autodenominados y socialmente conocidos como cruzados modernos, con ideología de 1905. En Occidente, reclutar para los ejércitos nacionales es un desafío, por lo que los gobiernos pueden considerar a las compañías militares privadas una alternativa cada vez más atractiva. Más difícil ha de ser cuando a los colombianos los contratan para pelear en Ucrania mediante compañías pacíficas, como la OTAN. ¿O será que la OTAN no cuenta por representar públicamente los intereses privados de su amo oligarca? Y las CMPs ahora tienen acceso a tecnologías que antes estaban reservadas a los gobiernos. Tecnología que no existía, financiada por el Estado para que el burgués controle el monopolio bélico y de esta manera esté también estructurado para que las nuevas políticas públicas no afecten las políticas de aquel que lo ha financiado. Lo que las convierte en una fuerza aún más competitiva. Porque en el mundo donde el capitalismo es natural, no importa cuántos tengas que mandar al Mictlán siempre y cuando te genere plusvalía. A medida que el mundo experimenta una oleada de conflicto no vista desde la Segunda Guerra Mundial, la privatización de la guerra podría haber llegado para quedarse. No mames, ya estaba monopolizado por el Estado, solo que en los países capitalistas que legalizan la corrupción, los burgueses pueden comprar incluso ese monopolio al Estado. Recuerda, camarada, la lucha no comenzó contra los Asis, ni terminó con la caída del pintor. Nuestra liberación comienza con una revolución intelectual de retomar el lenguaje para cambiar nuestra realidad. El amor es siempre la respuesta y tú eres super.